Todos lo puedan tener. Segunda a los Corintios 5, 14 y 15. ¿Estamos ahí, hermanos, todos? ¿Amén? Listo, vamos a la lectura entonces. Hablamos de 3. 2, 3. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Vamos a orar, hermanos. Padre, agradecerte, Dios, por darnos vida, Señor. Agradecerte, Padre, por tu gracia. Agradecerte, Padre, por tu amor. Agradecerte, Padre, por tu misericordia para con cada uno de nosotros. Gracias, Dios Santo, por tu palabra. Gracias, Dios Santo, por Cristo. Y también gracias, Dios, por haber decidido amarnos a nosotros siendo pecadores. Y en esta oportunidad, Padre, también quiero pedirte que perdones nuestros pecados, cualquier pecado, Señor, que yo haya cometido ante ti. Tú nos laves, tú nos limpies, Señor, y que no haya nada en nuestros corazones que te esté ofendiendo, Padre. Ayúdanos, Padre, a estar decididos a escuchar tu palabra. Ayúdanos, Padre, a estar dispuestos también a tomar decisiones, a ser sensibles a ella. Y, Señor, que no salgamos de esta noche, Padre, reacios a tu palabra, sino aceptando lo que tú demandas de cada uno de nosotros como hijos tuyos. Y si aquí hay alguien, Padre, que tú has traído y que todavía no te tiene en su corazón, que todavía no te ha aceptado, no te ha recibido, te pido, Señor, que tú le salves y que esa persona te acepte en esta noche. Bendice, Padre, el tiempo. Háblanos a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús oramos ante ti. Amén. Pueden ocupar sus lugares, hermanos. Gracias. Una estadística, hermanos, de cuántos cristianos hay aproximadamente en el mundo. Dice que es aproximadamente 2,200 millones de cristianos en el mundo. Ojo, no estamos diciendo bautistas independientes, ¿ya? Simplemente esta estadística dice hay 2,200 millones de cristianos en todo el mundo. En todo el mundo, 33%, vamos a poner ahora en un porcentaje, de todo el mundo entero, los habitantes de esta tierra, 33% dice son cristianos. Pero de este 33%, la mitad son católicos, ¿ya? Son católicos. Solamente 2/4 partes de esa mitad entera son protestantes y el resto ortodoxos y de otras religiones cristianas. Pero si ponemos, hermanos, ese 33% que se dice que son cristianos en todo el mundo, lo ponemos a un 100%, se podría decir de esta manera: 51 son católicos, 37 son protestantes y solo 12 son ortodoxos y otras religiones. 37 protestantes, ahí entramos ustedes y yo, en los protestantes. Obviamente en los protestantes hay muchas religiones más, muchas denominaciones. Ya nosotros no somos una religión. Hay muchas denominaciones, pero solamente un 37%. Ahora, dése cuenta que somos un porcentaje muy pobre. Ya, somos un porcentaje muy pobre, somos pocos. Pero la pregunta es, ¿cuántos de esos 37%, de ese 33%, de esos 2,200 millones de cristianos verdaderos, están de verdad sirviendo al Señor? ¿Cuántos de todos ellos estarán sirviendo al Señor? ¿Y cuántos de ellos estarán solamente, ojo hermanos, viviendo para ellos mismos, sirviéndose a ellos mismos? Y ese es el problema que encontramos en el día de hoy. Nosotros, los creyentes, el creyente de hoy en día está más motivado, más animado, más enfocado en servirse a sí mismo que en servir a Dios. Los niños, por ejemplo, en tener más juguetes, pasar todo el tiempo jugando. Lo último que salió, eso quiero que me compren, que me saquen a pasear. También tener todo lo que mis amigos tienen, salir de viaje. Un adolescente está buscando amigos, amigas. En este tiempo algunos enamorados, ropa, deportes, música, aceptación. El joven está buscando buenas carreras, buenas amistades, buena ropa, buen prestigio.
tener éxito. Y el adulto, ganar bien, tener comodidades y viajar. Y muchas veces nosotros como creyentes, vuelvo y repito, en el día de hoy, solamente estamos motivados a servirnos a nosotros. Y ya no motivados en servir a Dios. ¿Y por qué? ¿Cuál será la razón más grande por la cual usted y yo no estamos motivados muchas veces en servir a Dios? Y estamos solamente enfocados en servirnos a nosotros. Y lo vamos a ver en la palabra, y es solamente una razón. Muchas otras pueden haber, pero esta es la mayor. Porque el creyente, hermanos, no ha entendido, y ojo, escuche bien, no quiero que me malinterprete. El creyente no ha entendido el sacrificio de Cristo en la cruz. Simplemente, ¿por qué uno se está sirviendo a sí mismo y no está sirviendo a Dios? Es porque simplemente el creyente no ha entendido el sacrificio de Cristo en la cruz. Piensa que el sacrificio de Cristo solo fue para su salvación, porque ojo, lo es para salvación, pero solamente entiende que es para salvación y piensa que eso es lo único. Pero ¿sabe qué? No solamente ese sacrificio de Cristo en la cruz fue y es para salvación, sino que también ese sacrificio, hermanos, es la verdadera motivación para el servicio a Dios del creyente. No solamente ese sacrificio, porque ahora en este tiempo nosotros ya estamos muy cómodos. Ok, soy salvo, gloria al Señor, creí en Él, deposité mi fe en Él hace mucho tiempo, me sacó de muchas diferentes situaciones, pero estamos sirviéndonos a nosotros mismos. ¿Por qué? No hemos entendido que el sacrificio de Cristo también es la motivación verdadera del creyente para su servicio a su Dios. La palabra servir, hermano, lo puede buscar en el diccionario, dice así, en la Real Academia Española, estar al servicio de alguien. Estar al servicio de alguien, y en otra definición, estar sujeto a alguien, por cualquier motivo, haciendo lo que él quiere o dispone. Lo que él quiere o dispone. Y usted y yo muchas veces hemos entendido que eso es lo que nos demanda el sacrificio de Cristo, servirle, de que la obra de Cristo en la cruz me debe motivar a servirle, pero muchas veces sabiendo eso, usted y yo hemos decidido, en vez de servirle, hemos decidido ignorar lo que demanda, porque como me demanda servirle, me demanda que yo esté sujeto a Él, a lo que Él diga, lo que Él quiere, a lo que Él me pida. No, mejor entonces ahí nomás lo paso por alto y ya no lo vive, mucho menos no lo comparte, no lo enseña en casa, solamente acepta el sacrificio para salvación y no como motivación para su servicio. Y vuelvo y repito, hermanos, podrá haber muchas más razones y podremos aquí mismo en esta noche enumerar por qué el creyente no sirve a Dios y se sirve a sí mismo, pero la mayor, vuelvo y repito, es esta. Pregunto, ¿es la obra de Cristo, hermano, en su vida más que suficiente para que usted le sirva? ¿Qué es aquello que le motiva a usted a servirse a sí mismo? ¿Qué es lo que le motiva a usted a que se sirva a usted? ¿Qué es aquello que le motiva a usted en servir a Dios? Porque, ojo, muchas veces la motivación que tenemos para servir a Dios también es errada. Por eso le pregunto, ¿qué es aquello que le motiva en servir a Dios? Otra pregunta, ¿es la obra de Cristo para usted algo insignificante? Algo por lo cual usted dice, no, eso es algo pequeño, algo insignificante. Otra pregunta, ¿usted ya ha creído en la obra de Cristo para salvación solamente? Y esta noche, hermanos, yo voy a estar invitándole ahí a 2 Corintios capítulo 5, versos 13 y 14, porque en esta noche estaremos viendo que el sacrificio de Cristo es esa verdad que nos va a motivar a una sola acción. Y la verdad que vamos a estar viendo en esta noche es que Cristo murió por ti, Cristo murió por usted, Cristo murió por mí. Y eso me debe motivar a mí a vivir. Eso debe ser más que suficiente para usted y para mí, que nosotros dediquemos toda nuestra vida, desde que creímos en Él o de ahora en adelante, en servirle, vivir para Él. Versículo 13, cuando Pablo estaba aquí escribiendo a los Corintios, habían algunas personas, hermanos, que se recomendaban a sí mismos y solamente tenían apariencia.
Y Pablo trata eso y le dice, bueno, para ellos dice, porque si estamos locos, bueno, es para Dios. Y si somos cuerdos, es para vosotros. Y aquí está, versículo 14. Solamente la primera oración dice, porque el amor de Cristo nos constriñe. El amor de Cristo nos empuja. El amor de Cristo es suficiente motivación para mí, para seguir, para servirle. Dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, teniendo este pensar, ¿cuál? Que si uno murió por todos, luego todos murieron, y aquí está el versículo 15, y por todos murió, ¿para qué? Juan 3:16 dice, para que todo aquel, ¿quién él cree? No se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Lo creemos, lo predicamos, y eso va a ser siempre así. Pero en este texto dice otro propósito. Y por todos murió. ¿Para qué? Para que los que viven, ¿qué? Ahora, ahí está. Para que los que viven ya no vivan para sí. En otras palabras, para los que creyeron ya, para los que han creído, los que viven espiritualmente, los que están viviendo, dice, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Por eso le preguntaba, ¿por qué no sirve a Dios? ¿O por qué el creyente no sirve a Dios? Simplemente es porque no ha entendido que esa obra es más que suficiente, no solamente para salvarle, ojo, porque es la única obra que salva, sino que no ha entendido también que esa obra es la única obra que le debe motivar a servirle. Y déjeme decirle que no solamente nos debe motivar a servirle los domingos a las 3 de la tarde aquí, sino que vamos a ver que va a demandar una entrega total. Vivir para Dios va a demandar una entrega total. Por eso que lo primero que vamos a ver es que uno debe entender lo que Cristo hizo. Porque si estamos diciendo que esa obra es la única que va a motivar a un creyente a servirle, pero si no conoce, no entiende, no sabe lo que Cristo hizo por él, que yo pienso que todo creyente debe saber, pues obviamente, ¿cómo va a tener una motivación correcta para vivir para él? Vamos al libro de Filipenses, hermanos. Vamos a ir al libro de Filipenses, capítulo 2. Libro de Filipenses, capítulo 2. Créanme, hermano, que yo no me cansaré de decírselo, pero la obra de Cristo tiene que ver en nuestra vida en todo sentido. En todo sentido. Y así como el pastor mencionaba en la mañana, ¿verdad? Daba el ejemplo de que si leer la Biblia, predicaciones y muchas cosas que tienen que ver con la palabra de Dios nos cansa, debemos examinarnos, ¿verdad? Lo mismo. Si nosotros escuchar Jesús, escuchar Cristo, murió en la cruz y todo eso nos llega a cansar, hay que examinarnos también. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Vamos a leer todos juntos el versículo 5, a la voz de 3. 2, 3. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Ahí está. Haya pues en vosotros este pensar, esa palabra se traduce así, que hubo también en Cristo Jesús. ¿Qué hizo Cristo? Aquí está. El cual siendo ¿qué? ¿Qué dice allí? El cual siendo, yo sé que lo conoce, pero de todas maneras le pido que lo lea. El cual siendo en forma de Dios, la misma esencia de Dios, ¿qué dice allí? En otras palabras, la primera oración que podemos ver, el cual siendo en forma de Dios, ese Cristo que murió en la cruz era Dios, es Dios, el cual siendo en forma de Dios, la misma esencia, misma sustancia. Ese Cristo que murió en esa cruz era Dios. Sigamos leyendo. Ese Dios, ¿qué pasa? No estimó el ser Dios, ser igual a Dios como una cosa a que aferrarse, versículo 7, sino que, aquí está la primera acción, se despojó a sí mismo, dice aquí, y después dice, tomando forma de siervo, de un esclavo, hecho semejante a los hombres, y lo hemos visto en Juan 13, ¿verdad? El Señor lavando los pies de los apóstoles, el Señor interesándose por las enfermedades, por la comida, por las cosas de la gente, sí,
se hizo siervo, un esclavo, sirvió a los demás, hecho semejante a los hombres. Y versículo 8, y estando en esa condición de hombre, ¿qué pasó? Dice allí, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Muchas veces ya estamos acostumbrados a ver muchas pinturas, cruces por todo lado, ¿verdad? Que hasta como creyentes ya nos hacemos insensibles, y esa obra, como pues yo ya creí, ya no me afecta en nada. Pero nos olvidamos que era Dios, que estaba bien en su gloria, no tuvo por qué ni siquiera molestarse ni tomarse la molestia de hacerse hombre y de venir a morir por usted y por mí. Pero cuando lo hacemos general y decimos, es que Cristo murió por todos, porque así es, y no lo hacemos ya personal, Cristo murió por mí, es distinto, allí cambia. Y eso es lo que ese Dios hombre hizo por usted. Póngase a pensar, se ha puesto a pensar que allí en Génesis, porque ahí está la clave, ¿verdad? En Génesis, en el libro de los comienzos, el principio de todo. ¿Qué hubiera pasado si Dios no hubiera buscado a Adán y a Eva? ¿Qué hubiera pasado si Dios no hubiera hecho llegar su palabra, ese folleto, de alguna u otra manera a usted? ¿Cuál sería el final? Tal vez usted o yo no estaríamos aquí. Tal vez estaríamos en otro lugar o estuviéramos muertos, hermanos. Pero Cristo ha muerto por nosotros. Y ahora que los que viven, ahora que tenemos vida, debemos, dice ahora la palabra, vivir para Él. Vivir para Él. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo. Pero ahora, para vivir para Él, no solo tengo que conocer lo que Él hizo, sino también debemos negarnos a nosotros mismos. Acompáñame a Mateo capítulo 16. Porque, ojo, Él está diciendo que los que viven ya no vivan para sí. Y ahí sí va a chocar, hermanos, con nuestra propia voluntad, con nuestros propios deseos, con nuestro propio querer. Porque está que dice, ya no tienes que vivir para ti. Yo morí por ti, ahora tú debes vivir para mí. Ojo, voy a hacer un paréntesis aquí. El Señor no pone eso como un requisito, hermanos, para que te salvo o no te salvo, ¿ok? No vayamos a malinterpretar eso. Él murió, su obra es perfecta, solamente está en nosotros si recibimos o no. Ya no voy a pensar de que si yo no vivo para Él, entonces me quita la salvación. No, no es así, ¿ya? Vamos al libro de Mateo, capítulo 16, versículo 21. Hermanos, si usted va a vivir para Dios y ya no para usted mismo, eso va a demandar que usted se niegue. Eso va a demandar que yo me niegue a mí mismo. Miren lo que dijo el Señor en Mateo 16, versículo 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, adversario, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, lo primero que tiene que hacer es negarse a sí mismo. El Señor, hermanos, conversando con mi esposa en la tarde, era directo. Iba al grano, no le rogaba: por favor, síganme, por favor, estén conmigo, por favor, no me vayan a dejar, no quiero estar solo. No, el Señor nunca les rogó. Hasta en una ocasión el Señor les dijo, cuando los demás discípulos estaban yendo, volteó y les dijo: ¿no se quieren ir ustedes también? Y Pedro dijo: bueno, Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? El Señor era directo, hermanos. Y aquí le está diciendo: si alguien, porque hace la invitación abierta, si alguno quiere venir en pos de mí, lo que va a tener que hacer primeramente es niéguese a sí mismo. Uno va a tener que negarse.
a sí mismo. Tal vez usted tiene sueños, tiene metas, tiene deseos, tiene anhelos. Tal vez no son pecados, es algo bueno. Pero ¿sabe qué? Alguien dijo una vez que lo bueno es enemigo de lo mejor. Porque muchas veces hay cosas mejores. Y déjeme decirle que no hay cosa mejor que vivir para Dios. No hay cosa mejor que servir al Señor. Pero lo que va a demandar en uno es, obviamente, negarse. Eso me va a demandar que yo me niegue a mí mismo. El Señor pone en orden, aquí dice, primero tiene que negarse, tiene que tomar su cruz. Y por lo tanto, después, ahora sí, sigan. Tiene que haber un desprendimiento, hermanos, así como uno creyó en Cristo, depositó su fe en Él para salvación, depositó todo su ser, su confianza en Él, de la misma manera. Si ahora yo voy a vivir para Él, involucra lo mismo, que yo decida, al negarme a mí mismo, depositar todo mi ser en sus manos, mi voluntad, mis deseos, todo. Ahora eso va a ser, sus deseos son mis deseos, sus intereses, mis intereses. Y eso lo podemos ver en la vida de cada uno de los que siguieron al Señor. Ya no vivieron más para sí. Porque si dependiera de Pedro, todavía tal vez Pedro estuviéramos viendo que murió pescando peces. Pudiéramos ver que si él no se hubiera negado a sí mismo, no hubiera dejado su profesión, a lo que se dedicaba, y cada uno de los demás, tal vez no estuviéramos leyendo estas cartas de estos apóstoles que Dios usó, hermano, grandemente. Porque si algo entendieron, que si tenían que vivir para el Señor, tenían que negarse. ¿Y sabe qué? Muchas veces usted y yo no nos negamos absolutamente nada. Nada. Simplemente queremos cumplir nuestros intereses, nuestros sueños, nuestras metas, como jóvenes, como adolescentes, como adultos, como lo que mencioné al principio, y los queremos servir a nosotros. Cuando esa cruz que nos salvó también nos demanda que nosotros estemos negándonos para servirle a Él, para vivir para Él. Él dio todo por nosotros y muchas veces nosotros ni siquiera damos algo por Él, hermanos. Lo segundo que el Señor dice, tome su cruz. Uno debe considerar el costo. No solamente se tiene que negar uno, sino que también tiene que considerar el costo. Tomar su cruz no iba a ser que ellos ahorita en ese momento se iban a fabricar una cruz de madera y cada quien iba a ir con una cruz. No significaba eso. Simplemente Dios le dice, niégate a ti mismo y después considera el costo de seguirme. Considera el costo de seguirme. Y obviamente lo consideraron bien, porque domingos pasados vimos lo que les esperaba, ahí en Hechos 2, todos juntos, ahí estaban. Hermanos, el Señor dice en el versículo 25, porque todo el que quiera salvar su vida, vivir para sí, servirse a sí mismo, esa persona la va a perder. No está hablando de salvación, ojo, no está hablando de salvación, sino está hablando de las obras que uno hace aquí. Está desperdiciando, en un decir, su vida en ese momento, en serio. Y todo aquel que pierda, entre comillas, su vida por causa de mí, esa persona, dice, la hallará. Esa persona en realidad recién está viviendo. Esa persona recién está viviendo. El Señor dice, versículo 26, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿De qué le aprovecha? A nosotros, en perder todas esas cosas, llegar al cielo, y vamos a ver por qué menciono esto, y no recibir ninguna recompensa para poner después al final a los pies del Señor. ¿De qué valió? Servirse a uno mismo, cumplir sueños, objetivos, metas. Y vamos a leer, voy a seguir leyendo. ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles. Y entonces, ¿qué hará? ¿Qué hará? Dice ahí, pagará a cada uno conforme a sus obras. Por eso el Señor dice, aquel que está buscando hallar su vida, ese la está perdiendo. Porque aquel que está viviendo para sí, siendo hijo mío, en realidad está desperdiciando su vida. Porque cuando yo venga, aquí dice, cuando el Hijo del Hombre venga en gloria
de su Padre, en la gloria de su Padre con sus ángeles, entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Entonces, en otras palabras, si uno no está viviendo para el Señor, no está sirviendo al Señor, si no se sirve a uno mismo, ojo, cuando llegue ese momento en que Dios nos tenga que recompensar por lo que hayamos hecho por Él, ¿cuánto recibiremos? Tal vez yo aquí en la tierra llegué a ser un buen abogado, un buen arquitecto, y no estoy en contra de aquellos que Dios les ha permitido estudiar una buena profesión. Es algo bueno, como dije. Pero recuerde siempre eso. Muchas veces lo bueno es enemigo de lo mejor. Yo llego a tener una maestría, un doctorado, llego al cielo. ¿Qué hiciste por mí? Toma, aquí está. Ojo, hermanos, no solamente uno debe conocer o entender lo que Cristo hizo, el precio. No solamente debe negarse a uno mismo, no solamente debe considerar el costo de vivir para el Señor, sino que también debe decidir vivir para Él, hermano. Pregunto yo, cuando el Señor Jesús iba a morir en la cruz, ¿le preguntó a usted si podía morir por usted? Le preguntó, nos preguntó, y la respuesta obviamente es no. Le preguntó a usted, me preguntó a mí si podía cargar sus pecados, mis pecados, en Cristo allí en la cruz. No. Le preguntó a usted, oye, ¿qué te parece si te hago un cielo? Pues para que cuando pase todo esto te vayas allá. ¿Qué te parece? Te hago unas calles de oro, unas moradas allá. ¿Qué te parece si tú te preparo también unas coronas, recompensas? ¿Nos preguntó? No nos preguntó. Oye, ¿quieres tener vida eterna así antes que Cristo muriera? Mira, te preparo todo esto. No, nunca nos preguntó. Simplemente, hermanos, vamos a ir al libro de Juan 3:16. Simplemente Él lo hizo. Él decidió amarnos. Él decidió entregarse. Él decidió, en otras palabras, servirnos, porque Él es el mayor ejemplo de servicio que encontramos en la palabra. Vamos a leer todos juntos, versículo 16, a la voz de 3. Ya lo saben, pero vamos a leerlo, a la voz de 3. 2, 3. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En la primera frase nada más, cuando dice porque de tal manera amó Dios al mundo, es porque así amó Dios al mundo. En el griego está escrito de esa manera, dice porque así amó Dios al mundo. 2 puntos. Dio a su Hijo unigénito. Así le amó Dios a usted. Dio a su Hijo unigénito. Muchas veces sí hacemos énfasis porque de tal manera, sí, el amor de Dios, y es la verdad. Pero la muestra de su amor es dar a su Hijo en una cruz. Le pregunto a ustedes, padres, ¿ustedes darían a sus hijos para que estuvieran muriendo por un criminal, por un malhechor, por un drogadicto? Y estoy seguro que nadie aquí de nosotros haría eso. Pero ¿por qué Dios sí lo hizo por usted y lo hizo por mí? ¿Por qué? ¿Por qué? La única respuesta que hallamos una vez con los adolescentes preguntándonos, ¿pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Pero por esto y por esto. Y llegábamos a una conclusión que nos quedábamos solamente. ¿Por qué? Pues la respuesta es que yo no sé. Solamente sé que aquí dice que es por amor. ¿Pero por qué nos ama? La verdad que no sé. Porque en usted y en mí no hubo nada bueno. Y el error está en cuando pensamos de que sí hubo algo bueno. Por eso, Señor, entra en mi corazón, quiero ser salvo, te recibo, reconozco que soy pecador, no tan malo como otros,
Ok, ya soy salvo, gracias Dios. Ahora sí, a esperar que llegue mi tiempo de morir, me voy al cielo, gracias Dios. Gracias. Bueno, debería ser todo lo contrario. Yo lo voy a leer una vez más, 2 Corintios 5, 14 y 15. Porque el amor de Cristo, dice Pablo, nos constriñe. Y dejó en claro eso, hermanos, en toda su vida. Eso no quedó duda. De que el apóstol Pablo parecía, como menciona en el versículo 13, si estamos locos es para Dios. Ese hombre parecía un fanático, un loco para los hombres. Porque algo que él había entendido, su motivación verdadera para servir de esa manera, porque muchas veces dicen, ¿cómo yo quisiera ser como Pablo? Bueno, lo único que le motivaba a este hombre a servir de esa manera, aquí dice, porque el amor de Cristo nos constriñe. Hermanos, él entendía bien claro que allí en Hechos 9, cuando el Señor se le apareció, y explicándole en otros libros también, que era gracia de Dios, que me alcanzó a mí como un abortivo todavía, como al último. Me alcanzó, y por eso dice, eso basta para mí, porque eso me motiva. Y después en el versículo 15 dice, y por todos murió. No solamente es para mí, dice Pablo, por si acaso, no solamente el amor de Cristo nos constriñe a nosotros, sino que después lo hace en manera general. Y ahí nos involucra usted y a mí. Porque ¿por quién murió Cristo? Por todos. ¿Para qué? Ya no vivamos para nosotros. Hermanos, yo no sé qué es aquello que a usted le detiene para servir al Señor, para entregarse a Él. Él se entregó por entero para morir por usted, pero nosotros no estamos dispuestos a entregarnos por enteros para servirle a Él. ¿Qué le detiene? ¿Hay algo que le motiva? ¿Hay alguna motivación mayor a esta para servirse a sí mismo? ¿O para vivir sus intereses, sus deseos, sus motivaciones? ¿Habrá algo mayor a esto? Si su respuesta es sí, bueno, hemos visto aquí en la palabra que no hay otra. Esta debe ser única y suficiente para que si usted estaba yéndose por un rumbo, usted reconsidere y vea y medite, analice su vida y comience a pensar, su cruz me salvó, ok, su sacrificio me salvó, pero su sacrificio también me está motivando todos los días. Es como aquella vocecita que todo el tiempo me está animando a que sirva. Ese recordatorio allí de morir por ti, ¿qué haces por mí? Morir por ti, ¿qué haces por mí? Morir por ti, ¿qué haces por mí? ¿Ha llegado a ese punto en su vida, hermanos, el sacrificio de Cristo hacer en usted? Que ya parece un loco por el Señor. ¿Le han llegado a decir qué fanático eres? ¿O le han llegado a decir qué hipócrita eres? ¿Cómo nos han llegado a llamar? Y la verdad es que qué bueno que si algún día a nosotros nos llaman locos por Cristo, ese día usted debe estar feliz, debe ser un día alegre en su vida. Pero si usted no ha llegado todavía a ese punto, simplemente, como vimos al principio, es porque usted todavía no ha entendido que esa obra no solamente fue para salvarle, sí, le salvó, sino que esa obra también es para motivarle. Y si la obra de Cristo, que es la única, que tal vez aquí no, con limitaciones nuestras, no se puede exponer a una manera tal, pero usted lo sabe lo que Él ha hecho, si eso no es la única motivación que a usted lo hace levantarse, activarse y comenzar a servirle, hay que revisarse, hay que examinarnos, porque esa debe bastar para retar a alguien y decirle, oye, Cristo murió por ti, ¿qué haces por Él? Y debe ser esa pregunta que nos hagamos cada mañana, en cada momento. No durmamos bien, hermanos, si no nos hemos hecho esa pregunta. Y si nos hemos hecho esa pregunta y la respuesta es, oye, hoy día no hice nada por Él. Bueno, si Dios nos da aliento todavía, nos da vida todavía, hay que agradecerle, porque son oportunidades que todavía nos da, porque su misericordia es nueva cada mañana, para que en ese día, en ese momento, aproveche, no se quede lamentando,
No se quede ahí lamentando, bueno, no, es que yo no sirvo, no le he servido tanto tiempo, ahora no creo que pueda servirle. No se quede en el lamento solamente. No se quede solamente en el dolor allí, sino llévelo al siguiente paso. El siguiente paso es, bueno, si no estuvo haciéndolo, pídale al Señor perdón, reconozca y vamos al siguiente paso. Comience a servir. Comience a entregarse al Señor. Niéguese a usted mismo. Considere lo que demanda. Viva para Él. Porque esa obra lo demanda, hermanos. Esa obra es la única motivación. Y por eso le comencé diciendo, así como el pastor Enoch dijo en la mañana, si la palabra de Dios usted se cansa y todo eso, bueno, aquí siempre vamos a predicar acerca de Cristo, la obra de Él. Y que cada vez que usted, donde sea que esté, medite en esta obra o recuerde lo que Él hizo, no se quede tranquilo. No se quede tranquilo. Vamos a ponernos de pie para terminar orando en esta oportunidad. De ahí donde está, inclinemos nuestros rostros, hermanos, y vamos a orar. Padre, pedirte primeramente perdón. Porque muchas veces, Señor, que hacemos tu voluntad, siervos inútiles somos. Porque solamente hacemos lo que tú nos mandas y no vamos más allá. No damos la milla extra. Pero Señor, no estamos dispuestos a entregarnos por entero. A hacer más por ti, nos conformamos y perdónanos. Siempre estamos conformándonos, Padre. Y perdónanos, Padre, porque tú dices todo por nosotros y muchas veces nosotros no estamos dando nada por ti. O tal vez algo. Pero Padre, que tu cruz, tu sufrimiento allí, tu obra de salvación en nuestra vida, Señor, sea algo que cada día nos persiga para motivarnos, Señor, a servirte, a servirte, a servirte, Señor. Y como tu obra no tiene comparación, y como tu obra no tiene ningún precio, Señor, siempre nos veremos faltos. Siempre nos hallaremos, Padre, que no estoy dando todo. Debo dar más, y debo dar más, y debo dar más. Así en actitud de oración, hermano, con su rostro inclinado. Tal vez usted, estamos en esos 33% de ese 2,2 millones de cristianos. Pero comencé preguntando, ¿cuántos de todos esos cristianos estarán verdaderamente sirviendo al Señor? ¿Y cuántos de esos solamente están sirviéndose a sí mismos? Si usted dice, bueno, pastor, yo la verdad reconozco ante Dios mi pecado, mi falla. Ya estaba cómodo. Y solamente me he estado sirviendo a mí de muchas u otras maneras. Y en prédicas tras prédicas sabía lo que tenía que hacer, pero no quise tomar la decisión. No quise decidir. Pero en esta noche, pastor, entiendo de que el sacrificio de Cristo me motiva, me anima, me empuja a que yo le sirva mucho más cada vez. Y yo no lo estaba haciendo, pero quiero hacerlo. Quiero servir al Señor en las áreas que Él me ha dado para vivir, allí, en mi trabajo, en mis estudios, aquí en la iglesia. Quiero servirle de lleno, tal vez. Habrá alguien, yo no sé. Pero si hay alguien que dice, Señor, yo quiero servirte ahí donde tú me has puesto, en mi trabajo, en mis estudios, en mi familia, o donde tú me estás llevando de viaje. ¿Habrá alguien que esté tomando alguna decisión así? Levante su mano, yo le animo, hermano, para poder orar por usted. ¿Habrá alguien que esté tomando alguna decisión así? Dios te bendiga, amén. Dios te bendiga, amén. Dios te bendiga, amén. Dios le bendiga. Dios le bendiga, amén. Habrá alguien que dice, bueno, yo no solamente quiero servirle donde Él me ha puesto, sino que quiero servirle a tiempo completo. Él me ha estado llamando muchas veces
pero siempre yo he oído su llamado. Y entiendo, pero me he resistido, pero ya no más. Quiero servirle, pero a tiempo completo. Dedicarme a prepararme para servirle a Él en su obra. ¿Habrá alguien que esté tomando alguna decisión así? Levante su mano para poder orar por usted. ¿Habrá alguien? Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Amén. ¿Habrá alguien más que dice, yo quiero servir al Señor a tiempo completo? Ya no quiero huir más. Quiero servirle. Lo que Él ha hecho por mí, ni con toda mi vida se lo podré pagar. Pero es lo único que me va a motivar a servirle cada día. ¿Habrá alguien más que esté tomando alguna decisión así? Amén. Dios te bendiga. Amén. Dios te bendiga. ¿Habrá alguien que tal vez no conoce al Señor aún y no ha recibido a Cristo en su corazón como su Señor y como su Salvador? Esta noche es una oportunidad para poder hacerlo. El Señor, como vimos, siendo Dios, se hizo hombre para morir por usted, sabiendo de que usted no se podía salvar por el pecado que habita en su ser y por usted es el pecador. Él vino hace más de 2000 años atrás a morir en esa cruz por usted, para que si usted cree en este momento y deposita su confianza en Él, usted sea salvo. ¿Habrá alguien así que dice, yo quiero recibir al Señor en esta noche? ¿Habrá alguien? Amén. Vamos a terminar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por este corto tiempo, Señor, que nos diste para meditar en ella. Señor, al irnos de aquí, en esta semana, en estos días, esa frase esté en nuestra mente, Señor. Cristo murió por mí. ¿Qué estoy haciendo por Él? ¿Estoy viviendo para Él? ¿Me he negado a mí mismo para servirle? ¿He considerado el costo? ¿Estoy decidiendo servirle? ¿Qué voy a hacer? Ayuda a mis hermanos y ayúdanos, oh Dios, a que cada vez, Señor, te sirvamos más y mejor. Yo te pido que tu palabra quede en nuestros corazones y esa obra, Señor, retumbe cada día en nuestro ser y en nuestro servicio. Bendice, Padre, tu obra, esta tu iglesia y a cada uno de los creyentes que escucharon este mensaje. En el nombre de Jesús oramos ante ti. Amén. Amén, hermanos, pueden ocupar su lugar.